Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamer y en el vídeo de hoy vamos a ver un lote de compras que acabo de recibir. Bueno, pues como decía, en el vídeo de hoy vamos a ver aquí unas compritas que acabo de recibir, porque la verdad es que he hecho varias compras de videojuegos y me ha llegado todo junto y digo, pues voy a subirlo en un vídeo, ¿para qué esperar al final de mes para ver las compras del mes? Con lo cual voy a enseñar en un vídeo, así pues hoy tenemos un poquito más de contenido por el canal. Así que estos son compras de última hora, ¿vale? Y vamos a empezar a ver por aquí. Algunos ya los he abierto para quitar el plastiquito y demás, que no se vea el nombre y tal. Y bueno, pues primer jueguecito que he recibido por aquí es este Silent Hope, ¿vale? Esto si queréis lo vemos, pero por dentro pues ya os podéis imaginar que está plagado de manuales y de cosas, ¿vale? Aquí lo veis. Y esto pues básicamente es un JRPG estilo Dungeon Crawler y es adictivo de cojones, adictivo de cojones. Mientras os enseño el juego estaréis viendo imágenes. Esto es un juego básicamente de mazmorreo puro y duro, con un montón de características para modificar el personaje, modificar armas, armaduras. Hay un montonazo de combinaciones y de cosas por añadir. La verdad es que es un juego súper viciante. Y bueno, ya veis en imágenes la vista isométrica, que a mí me encantan los videojuegos, me encanta cuando son vista isométrica. Y esto pues básicamente es eso, de ir entrando en mazmorras y demás, cada vez de más nivel, cada vez más difíciles. Por eso hay que equipar bien a nuestros personajes. Y bueno, pues poco a poco pues ir recolectando tesoros y demás. El juego es un vicio increíble y esto lo he encontrado por Amazon. No sé si fueron 12 o 15 euros, Por 12 o 15 euros este Silent Hope. Así que recomendación espectacular, recomendación espectacular. Vamos a abrir esta cajita de aquí. Que aquí tengo más cositas, ¿vale? Como digo, he recibido. Aquí de hecho hay dos, aquí dentro. Por un lado tenemos Pepper Grinder. Que esto básicamente es como coge la esencia de Mr. Driller, por así decirlo. Que bueno, ya sabéis que era un arcade que ibas con un taladro taladrando. Pero en este caso es una aventura. Aquello simplemente era descender e ir taladrando. Esto no, esto es una aventura, es un juego de exploración, un juego en 2D. Precioso, con un pixel art precioso. De hecho tenemos bosses y demás. Y bueno, pues básicamente vamos con nuestro taladro y vamos pues pasando niveles. Y luego pues muchos de los bosses pues hay que eliminarlos precisamente con el taladro, ¿no? Es un juego súper adictivo. Un juego muy divertido y un juego que lo tenéis por 15 euros. Tanto la versión de Switch como de PlayStation 5 tenéis este Pepper Grinder por 15 euros. Y oye, de verdad, es muy bonito. Tiene un pixel art precioso, como estaréis viendo. Y joder, la verdad es que mola un montón. Y por 15 euros, súper recomendable, Tanto la versión de Play 5 como de Switch, que va muy bien porque el juego es muy sencillito. Rinde muy bien y de verdad, muy recomendable. Vamos con otro más que tenemos por aquí. Y bueno. Lo que tenemos por aquí, A Little to the Left. Esto básicamente, para todos los que seáis como yo, que tengáis stock y os guste tener las cosas todo bien puesto y como vosotros queráis y que no os lo toquen, este es vuestro puto juego, Este es vuestro puto juego, A Little to the Left. Esto básicamente es un juego de ordenar, ¿vale? Aquí lo veis, este sí que trae cositas por dentro. De hecho la carátula es reversible y por dentro mola un montón porque no hay nada, ¿vale? Y esto pues lo que veis aquí es de ordenar. Pues cogéis por ejemplo el cajón donde están las tijeras, las llaves y todo esto y lo dejáis todo bien colocadito, bien puesto, ¿vale? Aquí veis pues vienen con pegatinas y tal. No os imagináis, no os podéis imaginar lo bien que huelen estas pegatinas. El plástico que tiene o la plastificación que tienen huelen increíble, tío. Como cuando abres un libro nuevo. Pues algo así, huelen súper bien, tío, de verdad. Es increíble. Pero bueno, lo dicho, para todos los que tengáis stock y demás, pues oye, este juego es increíble. ¿Cuál es la cosa que tiene este juego? Que hay un gato que tú a lo mejor estás ordenando bien todos los libros, estás colocando bien todos los libros. Los más gordos y más altos primero, luego que hagan como escala, ¿no? Pues a lo mejor viene el gato con su zarpa, y te tira todos los libros. O cuando has colocado bien toda la cajonera, poniendo bien todas las cositas, viene el gato con la zarpa y te mueve todo el cajón. Es odioso, adorable pero odioso el puto gato, Y aquí pues ya veis que te incluye en esta edición, te incluye 2 expansiones extras con 60 niveles adicionales. Y bueno, pues ya lo estaréis viendo en imágenes, ¿no? Esto básicamente para los que tengáis stock y a los que os guste por ejemplo el juego de Unpacking,
Pues tío, este juego es vuestro juego, ¿eh? Yo me lo compré precisamente por eso, para ponerme ahí a colocar bien las cositas, que yo soy una persona que me gusta colocar bien las cosas y hacer bien las cosas y no me las toques. Puedes verlo desordenado, pero ese desorden es mi orden. Con lo cual, no me las toques, déjamelo así. Y este juego pues tiene eso, pero con la característica de que el gato viene a jodértelo todo. Y vas a acabar de los nervios. Pero sí, cuando una vez lo completes dices, qué bien me he quedado. Qué bonito que se ve así como yo lo quiero tener. La verdad es que mola un montón a Little to the Left, mola mucho. Vamos ya con lo último, ¿no? Vamos a ir ya con lo último. Aquí hay dos cositas. Así que vamos a verlas. Por un lado tenemos aquí, bueno, vamos calentando ya, vamos calentando, tenemos aquí el amiibo de Donkey Kong y Pauline, el amiibo del juego de Donkey Kong Bonanza, y digo que vamos calentando porque cada vez estoy más calentito con la Switch 2, ya tengo ahí un buen jueguecito, ahora en septiembre se viene Demon X Machina, luego a final de año se viene Pokémon, o sea que ya van viniendo cositas que me va picando ya hacerme con una Switch 2, así que tarde o temprano caerá. Pero bueno, el amiibo este pues lo vi baratito, lo vi por 20 euros y es un amiibo precioso, es súper bonito, ahí lo veis. La verdad es que es súper bonito. El nuevo diseño de Donkey Kong, la verdad es que me gusta mucho, Me gusta mucho el rediseño que tiene el personaje, la verdad. Como mucho más cartoon, no sé, se ve mucho más bonito, tío, mola un montón. Y luego ya por último, queda aquí uno de los juegos que más polémica ha creado en los últimos tiempos. De hecho, cuando salió ya ha sido un puto desastre en ventas, que es Dragon Age de Veilguard. Y como digo, esto ha sido un fracaso estrepitoso para BioWare y para Electronic Arts. Esto ha sido, vamos. De hecho, el juego salió a final de octubre del año pasado. Y ya veis a las fechas que estamos, un poquito más de medio año después, lo he comprado por 15 euros. Un juego que de lanzamiento costaba 70. Y vamos, en poquito más de medio año a 15 euros. O sea, esto ha sido un fracaso estrepitoso, la verdad. Ha sido algo esperado, en verdad. Algo esperado porque el juego no puedes hacer con Dragon Age, no puedes hacer lo que han hecho con este juego. Es que no lo puedes hacer. Porque ni la ambientación ni la historia de la saga te permite hacerlo las licencias que te has tomado. O sea, el juego lo han querido adaptar como un poquito más al público juvenil y tal. Pero es que lo que has hecho es que ni has contentado al público juvenil, al público que quieres atraer nuevo a la saga, ni por supuesto has contentado a los fans de la saga, que se han ido todos, básicamente. Ya empezamos porque la coleccionista que salió no traía el juego, era simplemente merchandising con nada, con un mapa y 4 cositas que venían. No sé si venía también como una especie de arma o algo así que utilizas en el juego. Costaba una barbaridad, costaba no sé si 200 euros o algo así. No lo compró nadie, de hecho luego bajó a 80 euros esa misma edición, o sea que ya por ahí empiezan mal. Luego el juego que vendió fatal, pero fatal, o sea, esto fue un fracaso enorme. Y bueno, pues luego también para acercarse a ese público juvenil pues utiliza mucho el lenguaje walkie, ¿no? Que se dice hoy en día, lenguaje de ella y demás. O sea, tú no puedes hacer un juego, al menos no de esta saga, y que los protagonistas estén en el 1400 hablando de ella. Porque es que no queda bien, o que personajes que estén al borde de la muerte, del caos absoluto, y estén soltando chascarrillos, tipo como las pelis de Marvel, esos chistes malos, cuando, tío, están literalmente a punto de morir o el mundo está a punto de desaparecer. Y más, es que en una saga así no lo puedes hacer. Es que no lo puedes hacer. No digo que no hagan juegos que sean inclusivos y de este tipo y demás, pero no lo llames Dragon Age, porque es que te cargas toda la historia de la saga de este mundo. Y ya no solo eso, sino que es que además luego jugablemente es que tiene pocas cosas de Dragon Age. Es que el combate no tiene nada que ver con Dragon Age, la historia es súper simple, aquí siempre son de personajes complejos, historias muy complejas, mundo muy abierto, muy libre, aquí es bastante lineal. Los personajes tienen cero carisma, es que no tienen absolutamente ningún carisma los protagonistas. Y ya digo, todo ese chascarrillo, todos esos chistes malos que tienen en momentos críticos, es que te sacan fuera. Así que pues eso, se metió un hostiazo tremendo, no sé qué pasará con la saga, porque mira que hacía ya años que no salía un Dragon Age.
y joder, lo intentaron resucitar y lo hicieron de la peor manera posible. Así que bueno, veremos a ver qué acaba siendo de esta serie, pero en fin, lo que han hecho es lamentable y tan lamentable que pues en eso se ha visto, ¿no? En que han tenido una bajada de precio increíble. Así que nada, pues estas son las compritas de este principio de mes de agosto. Se viene un agosto completito, se viene un agosto potente, la verdad. Y bueno, pues nada, como he recibido todo esto de golpe, digo, pues voy a enseñarlo, ¿no? Digo, ya que tengo aquí pues 4 jueguecitos y un amiibo, digo, pues voy a enseñarlo un vídeo, así lo vemos, para que os vayáis preparando de cómo empieza el mes, ¿eh? Si así empieza el mes ya con 4 juegos y un amiibo, imaginaos cómo va a acabar, imaginaos cómo va a acabar. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido. Si es así, dejaros un buen like y suscribiros, que estamos muy cerquita ya de los 6000. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos días. Un saludo a todos.